Queremos saber cómo podemos ayudar a la gastronomía sostenible desde casa, cómo se aplica. Vamos a hablar con él. Bienvenido. Desde acá, Fabián y Damiana. ¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias Buen por día. recibirme en su programa. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros un ratito y contarnos qué es la gastronomía sostenible. Mira, en principio yo creo que depende de muchos factores, pero que todos contribuyen y todos aportan un pequeño grano de arena. En principio tiene que ver con tener prácticas que sean sostenibles, que hablen por ahí de consumir productores locales, de tener en cuenta algunas prácticas como huertas propias, inclusive el reciclaje y obviamente la discriminación de residuos justamente para que todo esto sea lo más fluido posible. Y fíjate que todo esto que fui mencionando es algo que si bien se puede aplicar en un establecimiento gastronómico, también se puede aplicar desde casa, consumiendo por ahí en algún comercio que sepamos que sea local, que sea orgánico, que sepamos, o por lo menos el vendedor nos cuente de dónde viene su producto. Con términos de reciclaje, bueno, ni hablar, hoy hay cada vez más, quizás más puntos de reciclaje, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en donde podemos ir y depositar los residuos, y creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? De ser muchísimo más responsable que antes, sobre todo porque estamos en un mundo en donde lo necesita. Claro, y nosotros, un poco nos dijiste recién cómo podemos ayudar, pero ¿hay alguna manera, por ejemplo, no sé, se me ocurre comprar productos de temporada o algo de eso? ¿Cómo podemos ayudar a la gastronomía sostenible desde nuestra casa? Mira, sin dudas que hoy consumir productos de temporada es una gran apuesta. Hoy, si uno se mete en cualquier buscador de internet y pone calendario de verduras, hortalizas y frutas, se va a encontrar con lo que tenemos a disposición. Me parece que ese es un gran comienzo en donde nosotros, inclusive yendo a la verdulería del barrio, vamos a poder apostar por productos que no solamente son de estación, sino que al haber más oferta de eso vamos a conseguir un mejor precio, mejor calidad, mejor sabor, y por ahí empezar a jugar un poco con esto, entender que hay productos que solamente se consumen en invierno y otros que solamente se consumen en verano, y a partir de ahí yo creo que uno también no solamente aporta a esta gastronomía sostenible y sustentable, sino que también le genera un beneficio a cada uno, ¿no? A nuestro propio cuerpo. Guido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fabián, te saludo, ¿Cómo buenos estás? días. ¿Cómo hago yo, que vivo en una casa de familia, que tengo mis hijos, mi familia, para aplicar esta idea de sostenibilidad gastronómica, para llevarla a cabo? ¿Cómo hago? Para el que nos está escuchando, consejos prácticos. Mira, consejos prácticos, principalmente y antes que nada, yo creo que más allá de salir y consumir productos de estación, si nosotros podemos aplicar, por ejemplo, un desglose de residuos, que esto es sumamente sencillo y que creo que cada vez está más instaurado en la parte académica, sobre todo en chicos pequeños, de, por ejemplo, separar el vidrio, separar el plástico, el aluminio, los residuos que son orgánicos, y si tenemos un poquito de espacio porque tenemos un pequeño jardín o una terraza o un balcón, tratar de tener nuestra propia compostera. Yo creo que todos esos detalles y esas actitudes generan sin dudas cosas sumamente positivas tanto en lo que tiene que ver con uno mismo, con el medio ambiente, y además uno empieza a ser mucho más consciente de todo lo que va realizando, ¿no? Hay muchísimos estudios al respecto de todo esto, de cómo el ser humano a través de la producción masiva y demás ha obviamente por ahí perjudicado algunas cuestiones de ciclos productivos. Me parece que el punto está en dar vuelta la tortilla y que tiene que ver principalmente, tiene que ver con pequeños aportes que haga cada uno desde su casa y que obviamente después lo pueda magnificar por ahí yendo a establecimientos que tengan prácticas sostenibles, comunicando esas prácticas sostenibles a través de, no sé, algunas publicaciones también. Yo creo que son pequeños granos de arena que contribuyen a una gran causa. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué pensás que es importante, además de que nosotros contribuimos, ¿no?, con todos estos tips que nos diste? Digo, pero ¿por qué es importante la gastronomía sostenible? Para que lo entendamos y lo podamos poner en práctica. Mira, tiene muchos alcances, o sea, tiene alcances que no solamente tienen que ver con la salud y con el futuro y el compromiso para, en el caso de nuestros hijos,
o nuestros familiares, amigos, allegados. Creo que también tiene que ver con una situación de círculo virtuoso a nivel económico. Digo, si nosotros le consumimos a un productor que por ahí tiene llegada con una sola intervención comercial, es decir, solamente hay un verdulero que le compra su mercadería y después nos la vende, hay muchísimo menos vicio en toda esa parte. Ayudamos a pequeñas familias a poder crecer económicamente, sin dudas, también a mostrar un producto que muchas veces está lejos de nuestro alcance. Me parece que hay como pequeños agentes que hoy se ocupan de hacer todo eso. Ha pasado, por ejemplo, en los últimos 5 o 6 años, que las dietéticas han empezado a transformarse e hibridan a vender productos, por ejemplo, de verdulería, y son quizás estas personas que son el nexo a pequeños productores y justamente enaltecen un poco a eso que están haciendo y esa labor. Sin dudas que hay una cuestión que tiene que ver no solamente ni con lo económico ni con la salud, que tiene que ver con una situación de responsabilidades en un mundo que por ahí es muy avasallante, y siento que bueno, que nosotros tenemos la posibilidad de poder poco a poco ir gestionando una situación muchísimo mejor y de cambio. Nosotros, desde nuestro lugar, ya nos dijiste algunas cuestiones que podríamos hacer para contribuir a aportar nuestro granito de arena, pero institucionalmente los gobiernos están atendiendo a este tema, le dan bolilla, no le dan la bolilla necesaria. ¿Cómo lo ves al panorama? Mirá, siento que todavía está muy verde el tema, y no verde por ser reciclado, sino todo lo contrario. La realidad es que depende muchísimo de la disposición de presupuesto que exista. Claro. Por ejemplo, pasa que en muchos municipios quizás las necesidades son otras y hay otras prioridades como para poder atender, no sé, Claro, la inversión de diferentes tachos que estén vinculados a diferentes tipos de reciclaje, y por ahí uno tiene que terminar como establecimiento, tiene que terminar haciendo un viaje a diferentes puntos en donde sepamos que todos esos diferentes residuos pueden ir a reciclajes diferentes. O sea, no se recicla, por ejemplo, el plástico con el aluminio, lógicamente, pero quizás en ciertos municipios tenemos un tacho que es únicamente para productos de reciclado y que después supuestamente una planta recicladora hace, el desglose y la discriminación de los productos. La realidad es que a veces hay poca trazabilidad. claro. Y no solo tiene que ver con eso, yo creo que también en gastronomía principalmente sucede que la vorágine es tan ardua que es difícil por ahí plantearse sobre bases sustentables, de decir, quiero buscar lo mejor no solamente para nosotros, sino para nuestro cliente y también para el futuro y para el mundo. Y entonces quizás eso nos lleva un poco puestos y hace que necesite un poquito más de conciencia por parte de los emprendedores, ¿no? Y por otro lado también de la gente, ¿no? Porque la gente tampoco sabe muy bien, más allá de lo que es compost, muchas veces no se sabe qué es lo que tiene que hacer con eso, porque a veces los municipios tampoco tienen esas dos opciones, no todos se ocupan de lo sustentable. ¿Y cómo podemos No, introducirnos en este universo de la gastronomía sustentable? ¿Hay alguna cuenta de Face, videos de Instagram, que vos digas, este influencer la verdad la tiene clara, o vos mismo? ¿Cómo podemos acercarnos a esto? Hay influencers que particularmente lo que hacen es practicar una gastronomía de zero waste, es decir, no tienen ningún tipo de desperdicio, en donde se ven, por ejemplo, cosas muy aplicables a casa, como, no sé, el hecho de hacer con una cáscara de banana más algún que otro producto, algún jabón, el reciclado, por ejemplo, de aceites, que en el caso de los restaurantes es mucho más fácil, pero porque existen refinerías, pero en el caso por ahí de casa, el aceite termina siendo un problema, pues no sabemos cómo tirarlo. Sí. Pero bueno, existen hoy muchos métodos para poder transformar esas materias grasas saturadas por ejemplo, en jabones, en pastillas de jabón. Y yo creo que si bien hay mucha información sobre eso, en algún punto lo más importante es las ganas que tenga uno por poder aportar ahí. La realidad es que hay mucha información hoy en Internet, en YouTube, por ejemplo, si uno ya pone prácticas sustentables, no importa si es en inglés o en español, van a salir muchísimos videos que están vinculados a esto. Entonces, en el mundo esto es algo más de moneda corriente, quizás en Argentina todavía falta un poco, y siento que tiene que ver con
comunicadores de esto, es decir, personas que realmente tengan influencia sobre las otras para poder gestionar toda esta nueva parte, y por otro lado el compromiso de la gente de tener ganas de hacerlo o comprometerse con esto. Digo, voy a traer un caso muy sencillo, pero pasa que particularmente en Capital, un restaurante muy conocido tiene una huerta propia en Palermo que se llama Luna de Enfrente. No sé si han escuchado el restaurante Don Julio. Sí, lo he escuchado, sí. Bien. Entonces, ellos, por ejemplo, lo que tienen son prácticas de manufactura de huerta, por ejemplo, y es una huerta que está puesta en la calle. Uno la ve y tiene como una faceta sumamente integradora, pero que, bueno, depende también de no solamente de la convocatoria, sino después de la aplicación posterior a todo esto, ¿no? Claro, sí, bueno, sería interesante que se vaya aplicando de a poco y que esto sea una costumbre, ¿no? Ya como un buen hábito. Así que te agradecemos muchísimo y nos gustaría que nos dejes una red social para que aquellos chefs que están a lo mejor emprendiendo y demás se quieran comunicar como para saber o poder contactarte. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la oportunidad y el tiempo y el espacio. Nosotros tenemos un restaurante que se llama Mes Cocina, se escribe Mes con doble S, Cocina todo junto. Ahí van a ver que tenemos un montón de cuestiones vinculadas a la sustentabilidad, el reciclaje y demás. Y por otro lado, bueno, mi nombre y apellido, Guido Casalinuovo, son mis redes personales en donde también vamos haciendo mucha influencia sobre toda esta parte. Buenísimo, entonces. Bueno, muchísimas gracias y feliz día de la gastronomía sostenible. Guido. Que tengan lindo día. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hablamos con Guido Casalinuovo, chef, hoy el 18 de junio, Día de la Gastronomía Sostenible.